Hola queridos chocolateros, seguimos en esta ruta de aprender muchísimas cosas cada día y vamos a proseguir hoy con una nueva palabra, esas palabras que conforman las oraciones. Vamos a hablar hoy del adverbio. El adverbio es un modificador, es una palabra que modifica el predicado. Modifica el predicado porque puede modificar un verbo, puede modificar un adjetivo, pero también puede modificar otro adverbio. Entonces son palabras que van a darle un poquito más de contenido a la oración como tal. El adverbio puede ser de varios tipos. Hay adverbios de lugar, como por ejemplo acá, allá, de tiempo, temprano, tarde, modo, mucho, frecuentemente, que también tiene que ver con cantidad. De afirmación, claro, sí, perfecto. De negación, no puede ser, nunca, o de duda, quizá, posiblemente. Cuando utilizamos este tipo de palabras en nuestras oraciones, estamos en el uso de adverbio. ¿Puede este verbio modificarme el verbo? Cuando les dije, por ejemplo, ríe fuertemente. Ríe es el verbo fuertemente, estoy dándole una característica. Es aquí, el adverbio es como el adjetivo al sustantivo, que lo complementa. También puedo decir, por ejemplo, llovió muchísimo. Ese muchísimo es un adverbio de cantidad. Entonces, esto es lo que conocemos entonces como adverbio. Palabras que modifican mi predicado, lo pueden aumentar. Y la idea es que así como aumenta nuestro conocimiento, pues también aumentemos en muchísimas cosas de la vida. Vamos creciendo y crecer es seguir desarrollándonos. Posterior a la clase del adverbio, que es la parte del lenguaje, vamos a pasar a la parte de matemática. En matemática venimos trazando ángulos y yo debo decirles hoy, simple y llanamente, ratificar que para trazar un ángulo utilizamos nuestra regla y trazamos una línea, nuestro transportador para medir exactamente qué grados, cuántos grados necesito yo para trazar mi ángulo y a partir del ángulo transformarlo y convertir el polígono que en todo caso me mande o me indique el profesor. Estamos ahorita en triángulos y nosotros vamos a seguir trazando triángulos, pero en este momento la actividad de hoy es seguir trazando ángulos para reforzar ese conocimiento, que no nos quedemos nada más con la clase cuando se los asigné, sino que ahora vamos a trazar un ángulo de 72 grados, vamos a trazar un ángulo de 135 grados y construir un triángulo. Si esto es 72, ya por allí al observarlo yo sabré qué tipo de ángulo es, porque recordemos entonces la teoría. Y luego al ver 135 grados también voy a saber que es otro tipo de ángulo que me origina otro triángulo, que también debo reforzar para definir y establecer este conocimiento bien preciso en mi mente. Proseguimos entonces con las actividades de este día. Vamos a concluir esta jornada de 3 actividades diferentes con un tema de ciencias sociales que es la interculturalidad. Cuando hablamos de cultura hablamos de todo lo que el hombre hace y nos toca referirnos en esta semana a esta interculturalidad porque veníamos hablando de lo que se produjo en el encuentro de los mundos y también veníamos hablando de la importancia que aportó América en esas siembras del cacao que hacen el contexto de nuestro proyecto La Magia del Chocolate. Cuando hablamos de interculturalidad, este prefijo inter es entre. Entonces, lo que ocurre entre las culturas. Hablábamos en la clase de la litósfera de los continentes y hablamos precisamente en el encuentro de africanos, europeos y americanos que se congregaron en un momento histórico. Pues las tres razas han aportado a nuestras vidas ciertos elementos. Ellos hacen cosas y esas cosas las hemos heredado. E incluso en nuestra actualidad nosotros seguimos recibiendo aportes culturales de otras naciones. Es muy cómodo y también es muy válido, por ejemplo, en nuestro día a día hablar de un jean. Y jean es simple y llanamente un pantalón que proviene de Estados Unidos y que lo hemos adoptado a nuestra cultura como un elemento de nuestro vestuario muy cómodo. Hablamos también de palabras como perros calientes, hamburguesas, que vienen de vocablos ingleses y precisamente son producto de una cultura que llega a la nuestra, es decir, son procesos de interculturalidad.
Hablábamos entonces en ese momento de los encuentros de los aportes significativos que dieron los europeos a nuestra vida, que dieron los africanos a nuestra vida y que también dieron los indígenas. Entre tantos que pudiera mencionar, de los europeos hay muchas influencias en nuestras comidas, hay mucha influencia inclusive de tantos portugueses, queridos hermanos, que la vida nos ha regalado, y de tantos italianos que forman parte de nuestras comunidades y que a través de sus trabajos nos ofrecen un servicio, nos ofrecen unos alimentos. Eso es un proceso de interculturalidad. De igual forma pudiéramos hablar de los africanos, que bueno, hay mucha música, mucho bongo, muchos tambores que fueron traídos. Esa influencia es una influencia, si se quiere, africana a nuestras vidas. Y de los americanos, pues simplemente vamos a seguir trabajando en esta onda de nuestro proyecto con esa influencia hermosa, sobre todo de la agricultura, en donde nos dejaron muchos elementos que forman parte de nuestra dieta. Hablamos de yuca, hablamos de maíz, hablamos de casabe, que son propios de esos aportes culturales que nos dieron los indígenas. Por supuesto que lo primordial para nosotros va a seguir siendo el cacao, que es el producto que nos está brindando la oportunidad de estudiar la magia del chocolate. Pero aquí les dejo este poquito de interculturalidad que nos va a permitir entender lo importante que es comunicarnos, interrelacionarnos y saber que somos hermanos y que entre hermanos hay cosas que se hacen comunes.